Buenas. En primer lugar, les voy a pedir que me ayuden a que le hagamos preguntas bien difíciles acá al maestro. Porque, claro, lo tenemos acá y no vamos a permitir que se vaya sin contestar cosas importantísimas como, por ejemplo, y empecemos con esto, ¿no? Perfecto. La idea es que sea una charla. Yo de mi vida privada no hablo. Pero esto es intrusos, perdón. Claro. No, vamos a hacer de cuenta, recién conversamos con Juan, que, que estamos de sobremesa. Hace un tiempo lo visito a Juan en Buenos Aires y me invita a comer puchero. Estábamos con Martita, los tres nos trajeron una fuente que era más grande que esta mesa, lo que nos dejó mucha sobremesa, horas de sobremesa. Entonces, la idea es ir por ahí y me encantaría preguntarle, por ejemplo, cosas así tan importantes como ¿cuándo te dejaste los bigotes y cuándo te los sacaste? Es interesante la pregunta. En realidad me los dejé cuando me di cuenta que, como yo había entrado a trabajar en ACFA como cadete, de 17 para 18, cuando había fallecido mi viejo, tuve que empezar a trabajar. Yo iba creciendo en ACFA como jerárquicamente, pero era el pibe, ¿viste? Porque era Juancito el que llevaba y traía los rollitos de la casa de fotografía. Entonces agarré y me dejé los bigotes. Ya era un poco más. Y después, claro, la primera vez que me dijeron, señor, no me dice la hora. Cuando me dijeron señor, dije, cagamos. Y me lo corté. Para sorpresa de mis hijos, ¿no? Que no me conocían sin bigote. ¿Y eso, año? Y me los debo haber dejado a partir de los 70, del año 70, teniendo yo unos 20, un poco menos, y me los debo haber cortado llegando a los 40. O sea, a ver si estoy haciendo bien los cálculos. ¿Pasaste toda la dictadura con bigote? Sí. Era un tema los bigotes en la dictadura. Y el pelo un poco largo. Me salvaba que no era morocho. Eso es importantísimo. Es decir, un rubio de pelo largo y bigote zafaba. Un morocho de pelo largo y bigote era un espía iraní o cualquier cosa. Claro, cubano en la época. O cubano. Sí. No, la época de la dictadura fue complicada para el trabajo en la calle. En esa época yo hacía fotografía callejera y sí, era complicado. ¿Y te tocó alguna situación complicada, comprometedora, que te haya dado miedo? ¿Eras consciente claro. de lo que estaba pasando? ¿Vos militabas en esa época? ¿Cómo eras vos de joven en los 70? Yo militaba, pero no orgánicamente. O sea, con Berta siempre íbamos a las manifestaciones, a romper el cerco, a esto, a lo otro, pero no orgánicamente. Sí, pasé un par de situaciones complicadas. En un momento hice una colaboración para Página. A ver, ayúdame, ¿era Página o era Noticias? No, la Página vino después. Claro, Noticias. Claro. Y no la revista Noticias. No la revista Noticias, el diario Noticias, que era de alguna manera, duró un año y pico, y era un diario de fuerte orientación peronista, más bien de izquierda, ¿no? Bueno, nada, no quiero entrar en esos detalles, pero concretamente en una de esas colaboraciones me tocó cubrir el día que JP y Montoneros se retiran de la plaza. Ah, mira. Y otro muchacho y yo habíamos quedado medio ahí como para cubrir cualquier cosa y nos mandaron a cubrir la retirada de las columnas de Montoneros y JP, y obviamente se preveía un enfrentamiento con columnas sindicales.
nosotros nos fuimos para el Obelisco y nada, al rato empezaron a girar unos Falcons verdes y bajaron un montón de tipos armados y nosotros, el otro muchacho y yo que nos habíamos separado, estábamos sacando fotos de lo que pasaba en la calle, que se un desmayado, otro que gritaba, lo común en una retirada de una manifestación. Pero esa situación fue muy amenazante, porque si teníamos la credencial o la etiqueta de noticias era peor, entonces no teníamos etiqueta a la vista. Solo uno, que tenía una de las revistas Gente, el gordo de Sandrini, que era capaz de cualquier cosa, o sea, era capaz de hacerse amigo del guardaespaldas de Lorenzo Miguel, que decía que él trabajaba para, no sé, para Radiolandia. No, en ese momento, bueno, todos los tipos se bajaron con las ametralladoras, apuntaron y nos fuimos. Nos fuimos porque ya no daba para más, la gente corría, nosotros hicimos algunas fotos y nos retiramos. Fue la primera vez que yo sentí mucho miedo de volver al diario. Entonces, nada, di una vuelta como de 1 hora. Y finalmente, cuando me aseguré que no me seguía nadie, volví al diario. Pensemos que en el diario entrabas por una puertita a una escalera. Y la puerta de entrada al diario en sí estaba en ese descanso de esa escalera, en donde había una cabina como en los bancos, ¿viste? Con una mirilla y un par de muchachos que cuidaban. Porque obviamente que este contexto es jorobado, es complicado, ¿no? Pero aquel era todavía más violento en términos así de la salvajada de las desapariciones y las muertes, ¿no? Y en esos años, ¿cómo era tu vida cotidiana, tu vida familiar? ¿Estabas casado? ¿Tenías hijos? Nosotros con Martita, que es mi compañera de toda la vida, nos casamos cuando teníamos 19. Chiquito. Nos pusimos de novio teniendo 15 años y duramos hasta ahora, lo que es realmente milagroso. Y siempre agradecemos que haya podido ser posible, ¿no? Cuando uno se pone novio tan joven es como que complicado, porque en algún momento la vida te lleva para un lado y el otro para otro y los intereses cambian. Bueno, la verdad que en nuestro caso lo llevamos muy bien, y de modo que en el 74 nació Paula, que vino del núcleo de Perón. En el 76 nació Marcelo y en el 79 nació Mariano. Tenemos la suerte de que los tres estén en Capital, de modo que nos podemos ver sin mayor dificultad. Eso. ¿Y se dedicó a la fotografía alguno de ellos? No, me acompañaron de chiquitos, porque claro, hay una época en donde el papá es Superman. Entonces lo acompañaban, jugaban a ser el ayudante de Superman. Claro. Pero después no, uno es entrenador de básquet en alta competencia y el otro es una persona que se dedica así a administrar situaciones y negocios particulares. Y Paula no, Paula hace gestión cultural y es docente de gestión cultural, muy vinculada con el teatro también, porque empezó como actriz y después hizo asistencia en dirección. Es la que se quedó en la zona de influencia. Es la que se quedó en la zona, sí.
Entonces los almuerzos de los domingos, en esa época donde había siempre almuerzo los domingos, ahora ya estamos un poco más separados en ese sentido, era muy gracioso porque había un momento en donde se hablaba de básquet. Los dos jugadores de básquet, yo que me gustaba el básquet porque lo jugué de chico, mi mujer que realmente muy afecta a los deportes, se hablaba de un rato, se hablaba de básquet, hasta que chillaba Paula y empezábamos a hablar de cultura y de arte. Claro. Y los otros aguantaban y metían algún bocadillo, siempre descolocado, pero bueno. Claro, en algún momento la verdugueaban a ella y en algún momento lo verdugueamos con ella a ellos. Fuera el comodín. Sí, claro. Sí. Y ya que hablamos de los chicos, tu infancia, ¿cómo era? ¿Cómo fue? ¿Qué ¿Mi infancia? Sí. Mi infancia fue una buena infancia, viéndolo a la distancia. Nunca tuve necesidades que no pudieran ser cubiertas. Nunca nos sobró nada. Era la época en donde la situación económica se podía medir por si ibas a ver las series que te gustaban a la casa de algún amigo, porque no tenías televisión. O si tenías televisión y venían tus amigos a casa. Yo durante mucho tiempo fui a la casa de mis amigos. Mi viejo nunca tuvo auto. Era clarinetista y nada, tenía un empleo en Radio Splendid y otro en la municipalidad, en la banda municipal. Era una época en donde las radios tenían una orquesta estable. De modo que la vida barrial, yo nací y viví toda mi infancia en Villa del Parque, era una vida muy diferente. Nosotros jugábamos al vigichorro, policía y ladrón, así corriendo con las bicicletas de un lado para el otro, hasta las 9 de la noche. ¿Y vos qué eras? ¿Tu rol? No, eso era alternativamente. Cambiaba. Generalmente... ¿Qué te gustaba más? No recuerdo. No se quiere comprometer. En mi vida privada no iba a hablar. No, era gracioso, porque jugábamos al vigichorro, pero en realidad era descubrirnos y corrernos con la bicicleta. Nadie se sentía que era el chorro, nadie se sentía que era policía, pero le llamábamos vigichorro. Se jugaba la pelota en la calle, qué sé yo, jugábamos con los autitos en la vereda, toda la cosa que no sé qué pasó que cambiamos tanto. Nada, realmente en un barrio de Buenos Aires nosotros cerrábamos la puerta con llave, la puerta de la calle con llave, 9:30, 10 de la noche. Che, Panchito, ¿por qué no vas a fijarte si cerramos la puerta? Y yo me fijaba si estaba cerrada con llave. Obviamente que es una vida muy distinta a la que se vive ahora. Puede parecer un lamento medio vejardo, pero evidentemente hay progresos que nos han cambiado la vida de una manera muy favorable, no solamente tecnológicamente, sino también en nuestros hábitos, ¿no? Pero creo que también en paralelo ha habido una cantidad de elementos que se fueron perdiendo y que uno añora, qué sé yo. Añora, no se me caen unas lágrimas por esto, pero digo, uno piensa a la distancia y dice, pero esto era mejor, en aquella época esto era mejor. Nada es trasladable de una época a la otra, nada es trasladable, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hay una esperanza de mejorar. Esto no lo pienso siempre, lo pienso a veces. A veces pienso otra cosa. ¿Y ahora? Ahora pienso que estamos para ir peor. Estamos para ir peor. Muchos están preocupados por Milei, yo la verdad que no estoy muy preocupado por Milei, estoy mucho más preocupado porque hay una cantidad enorme de gente que cree en él.
Eso es lo que me preocupa más, porque si Milei existiera y si fuera un panelista de la televisión, hay tantos panelistas zapados que hablan, ¿viste? Hay una cultura del panelismo. Cuando uno cree que puede opinar y hablar de cualquier cosa, está haciendo cultura del panelismo de televisión. Y mirá cómo será que muchas veces nos sentimos obligados a tener que dar una opinión, ¿no? Sobre todo, sobre cualquier cosa. Y me dicen, no, pero ¿vos qué opinás de la guerra de Oriente? ¿O vos qué opinás de Rusia? Yo no soy un experto, yo te puedo decir, me parece, pero de ahí a que mi opinión tenga alguna relevancia al lado de lo que de alguna manera saben sobre la cuestión. La otra cosa que también me preocupa es que hay como a través de este tipo de situación, de razonamiento, ¿no? Hay como una confusión, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a opinar, todos. Pero yo no creo que la opinión de todos con respecto a cualquier cosa tenga el mismo valor, ¿no? Claro, yo digo esto y me van a decir, pero sos un elitista, claro, voto calificado. No, es decir, una cosa es un fenómeno social, otra cuestión es pensar, bueno, esta persona se preparó estudió, ¿no? Para trabajar en este rubro, en este rango. Todos, pareciendo a lo nuestro, ¿no? Todos somos fotógrafos. Sí. Todos somos escritores, todos somos músicos y somos todos pintores y actores y actrices. Si no, no. A ver si se entiende. Si somos todos fotógrafos, todos somos cantantes, todos somos, no sé. Y ahí viene el tema del poder, ¿no? Porque ninguno de nosotros va a decir, todos somos abogados. Ninguno de nosotros va a decir, todos somos jueces. ¿Qué hay en el saber del abogado o del juez que ejerce el poder y en el saber de un artista que no ejerce el poder, o por lo menos no ejerce ese poder? Nada, me parece que es una confusión así a nivel cultural importante. Obviamente implica un cambio de hábitos sociales y demás, ¿no? Y lo interesante es que dentro de los fotógrafos y las fotógrafas, muchos pensamos que todos somos fotógrafas o fotógrafos. Yo no escuché nunca un escritor que dijera todos somos escritores o todos somos escritoras. Es que me resultaría difícil pensarlo porque yo creo que el poder se ejerce desde la palabra, no desde las imágenes. Quienes han trabajado en los medios, en una agencia, ¿no? Digo, si estoy equivocado, les pido por favor, les ruego por favor que me corrijan, ¿no? Pero siempre se sabe que el que maneja las cosas es el que tiene la palabra. Vos andás a sacar la foto. Pero ¿quién decide qué nota se hace y qué nota no se hace? El que maneja la palabra. Por eso es que a mí me parece muy importante que las fotógrafas, los fotógrafos, manejemos la palabra, ¿no? Manejemos la palabra, bueno, no para competir con esas cuestiones, pero por lo menos para sentar posturas en donde nuestras argumentaciones sean escuchadas como con cierta solvencia, ¿no? Con cierta argumentación, ¿no? Eso me parece importante. Tengo miedo de estar aburriendo.
Silencio sospechoso. No, para nada, yo creo que no. Coincidimos, ¿verdad? Peor son los ronquidos. Bueno, ahí avisamos. No, mira, yo creo que esto de la solvencia y de la autoridad que la capacitación, ni siquiera el estudio, digo, la capacitación te da, bueno, es una cosa que en realidad nos atraviesa desde siempre y no solamente en planos intelectuales o en planos que tengan que ver tan frontalmente y en un diálogo tan directo con ese ejercicio del poder en los términos sociopolíticos. Sino hay cosas mucho más chiquitas. Yo siempre me acuerdo, volviendo a la fotografía más llana, pura y dura, que más o menos en la época en que nos conocimos, hace unas décadas atrás, varias, Digamos una década. a mí me asombraba ver la calidad de tus fotos hechas con papel AGFA. Y para mí el papel AGFA, para la mayoría de la época, el papel AGFA era, no sé, apenas un poquito más blando que la madera esa de acá. Era el borbo, era el único peor que el AGFA. Y las fotos tuyas eran de una exquisitez técnica, de una fineza. Y me acuerdo que te pregunté, ¿cómo hacías para tener esa calidad, esa exquisitez? Y vos me dijiste, mirá, es lo que tengo gratis porque laburo en AGFA. Entonces, estaba, bueno, la cuestión era que justamente el poder profundizar, perfeccionarse, sacar del jugo, explotar al máximo lo que se tenía a mano, era lo que en definitiva te terminaba empoderando y poniéndote en un lugar por encima de las circunstancias. Que de alguna manera lo quiero usar hasta metafóricamente con esta especie de trampa en la que nos sentimos en este contexto socioeconómico, político, social en este momento, a donde nos parece que tenemos siempre la barrera, la pared tan cerquita, tan ahí, y bueno, a lo mejor por ahí hay opciones que modestamente creo que a partir de este tipo de ámbitos podemos empezar a explorar o por lo menos a imaginar lo que existe. No sé si encontrar una solución. Ojalá, pero digo, qué sé yo, no sé, hice una especie de asociación ilícita con lo que veníamos hablando. Sí, yo trabajaba en ANFA y tenía alguna ventaja. En realidad yo siempre digo, soy un tipo de mucha suerte, ¿no? Mucha suerte. Yo empecé con el apoyo de mi viejo y mi vieja para hacer fotografía. Tuve la desgracia de que mi papá falleció siendo yo muy chico, a los 17. Pero salvo eso, he tenido una gran suerte. Me han apoyado para que siga haciendo fotografía. Entré a AGFA como primer trabajo, como cadete. Fui creciendo en la empresa y entonces pude mamar así de primera mano toda la cuestión técnica de la fotografía analógica, tanto en relieve como color. Yo trabajé 11 años en AGFA y bueno, al año ya me quería ir. Y tardé 10 años en ir. Porque cada vez que me iba a ir me decían, mirá que el mes que viene pasás a ser encargado del departamento. ¿No? Y otra vez que ya estaba medio... Al final terminé trabajando, en vez de 8, 6 horas, con un horario móvil. Yo podía entrar entre las 8 y las 11 de la mañana, trabajar mis 6 horas e irme, sin avisarle a nadie. Era un duque, era... Y cuando me fui, yo le dije a Rosas, era el gerente general, no sé si lo ubican a Rosas, Néstor Rosas, que era un tipo importante en el mercado local. Entonces le dije, Rogelio, a fin de año me voy a ir. Siempre decía lo mismo. Y ese fin de año, cuando llegó noviembre, mandé el telegrama, no me acuerdo qué había que hacer. Y me dice, ¿cómo te vas a ir? Pues te dije en febrero que me iba a ir.
vas a seguir? Sí, yo me voy. Y ahí me fui y nunca más volví. Esto no lo traté nunca en análisis, pero debe pasarme algo, porque yo terminé la secundaria y no sabía qué seguir, qué estudiar después. Imagínate, un excelente alumno en la secundaria, más. Llego a la universidad, tenía que ir a la universidad y no sabía qué hacer. Entonces, el gerente técnico de AFA, que medio le había tomado como ahijado, ¿no? Dice, Juancito, tiene que, porque le decía Juancito, pero me trataba de usted, tiene que ir a ciencias exactas, doctorado en química. Él era doctor en química. Si quiere progresar en una empresa como esta, tiene que hacer doctorado en química. Claro, ACFA, materiales sensibles, llegaron los primeros parciales de lo que era el CBC de la época, y había que dar, yo estaba estudiando en ese momento en ciencias exactas, geología, química, física y matemática. Yo quería ser fotógrafo. Era una cosa medio extrañísima. Entraba a laburar a las 8, salía a las 5, tenía 4 veces por semana la universidad, la ciudad universitaria, llegaban 2 colectivos en esa época. Y llegaba a mi casa a las 12 de la noche, armado y sin entender mucho de lo que estaba estudiando, no entendía. Y un día le digo a los chicos con los que viajaba, que era un grupito así que, no sé, compartíamos apuntes, esas cosas. Nunca fui a estudiar así en grupo, porque no se dio, no llegó el momento, ¿no? Y digo, chicos, me parece que no vengo más. Era un grupo que había 2 chicas y 2 muchachos y yo. Y me parece que no voy a venir más. Sí, sos un cagón, ahora vienen los exámenes y te vas, no venís más. No, me parece que esto no es para mí. Digo, me parece que no vengo más. Entonces, esa noche hablé con mi mamá, que había enviudado hacía 6 meses. Y yo era el hijo mayor de los 2 hermanos. Y le digo, hija, no voy a ir más a la universidad. ¿Cómo no vas a ir más a la universidad? No, me parece que yo quiero ser fotógrafo. ¿Qué voy a hacer con un diploma de doctor en química? ¿Cómo querés ser fotógrafo? Sí, yo quiero seguir siendo fotógrafo. Ay, nene, toda la vida sacando casamiento. Digo, no, hija, espera, déjame. Hay otras cosas que se pueden hacer, porque yo siempre cuento que había hecho una tarjetita, foto Jean, Juan en francés. Clarísimo. Y la había dejado, la tarjetita la repartí en la panadería, en el almacén, en la lechería del barrio. Y nada, y tenía laburo de eso. ¿Y los laburos cuáles eran? Sacarle fotos a los pibes en la plaza, sacar fotos en los cumpleaños. Casamiento ya era un evento importante. Había que ser fotógrafo profesional para hacer un casamiento. Claro, obviamente. Yo soy de la idea de que los novios tienen muchos rasgos de inconsciencia. Pero el mayor rasgo de inconsciencia que tenían en aquella época era contratar un fotógrafo. Le hacían sacar en blanco y negro y diapositiva a color. Yo decía, sí, por supuesto. La diapositiva a color con un flash. No automático, Claro. ¿A qué distancia? 3 metros. Número guía 24, 3 metros, 8, diafragma 8. Y le das medio punto a la diapositiva a color y sale mal. No hay que. La sobreponen un punto y la tenés que tirar. Entonces era un rasgo de inconsciencia de los novios, ¿no? El mismo rasgo de inconsciencia que tienen cuando te dicen, no, a mí no me hagas posar, vos sacá.
Y si le haces caso, estás preso. Hace 2 casamientos, en el segundo te metieron preso, porque salen todos con la boca así, comiendo, hablando. Un absurdo, ¿no? Sí. El cliente siempre tiene razón. No, olvídate, ¿no? Y, bueno, ves, ahí están, ¿no? Los tipos te contratan, te pagan, pero te dicen, a mí no me hagas posar. Vos vas al médico y le decís, no, opéreme, pero no me vas a cortar acá. Pero el apéndice, ¿tengo que cortar acá? No, acá no me corta. No lo haces con el médico. Con el fotógrafo sí. Porque todos somos fotógrafos. Complicado el tema. Y por eso te metiste a la publicidad, para que posen y no te cuestionen. No, yo me metí en la publicidad para ganar plata. Porque realmente... ¿Cómo era la fotografía, el ambiente, las formas de trabajo en la fotografía publicitaria? Estamos hablando, perdón, de los años 70, 80. Yo hice el Mundial 78 como colaborador para Goles. Era lo que están en el fotografía. Nunca te imaginé sacando una foto de fútbol. ¿Yo? Crack sacando fotografías. Number 2 o 3 en el editorial. No el 1, pero... No, sí. Es muy gracioso porque en todas las editoriales, no sé si sigue siendo así, calculo que sí, estaban los diarieros y los que venían de otros ámbitos que sabían un poco más de técnica. Entonces los diarieros eran lo que tenías una nota complicada, mandar al diariero que te la trae seguro. Si mandás al intelectual, a este que sabe exponer y compone, qué sé yo, la nota difícil por ahí no te la trae. Entonces había una clasificación de ese tipo, ¿no? Y los que exponíamos bien el color, íbamos a hacer la tapa. O sea, la tapa de la revista Goles se hacía, los partidos eran a las 3:30, tenías que entregar el rollo a las 4:15, uno juntaba todos los rollos de la cancha y los llevaba afuera, pues en una moto los llevaban al laboratorio y del laboratorio los llevaban al editorial. ¿Comprendemos? Entonces en media hora tenías que sacar o hacer una buena foto de un jugador que después pueda hacer tapa. O sea que tenías una excelente foto del número 4 de Boca. Y vertical. Sí, claro, obviamente. La tapa tenía que ser la vertical. proporción, sí. ¿Alguna vez vino una tapa con el número 4 de Boca? Olvidate, nunca. Entonces tenías que tener una buena foto de alguien que pudiera ser un buen jugador, que en ese partido juegue bien, bla, bla, y que juegue todo el partido, etc. De modo que había una gran dosis de suerte en eso. No sé cómo llegamos acá. No importa. Sí, yo en el 78 cubría para Goles a la selección argentina en la cancha de River. Que, entre paréntesis, en ese momento tengo grabada una escena que no recuerdo si en la editorial quedó la foto o no, que cuando sale campeón Argentina hay una ceremonia y entran a la cancha en un pasillo, en un corredor que se había hecho la junta militar, ¿no? Y nosotros estamos ahí y vamos a sacar la entrega de premios. Hay incluso un par de fotos bastante expresivas de la junta. Pero lo que yo quería contar es que es el único momento en que yo vi cerca a Videla. La mirada de Videla la tengo todavía en la cabeza. Mirá que estuve cerca del Papa, estuve cerca de algún que otro presidente, retraté de manera directa a algún otro tipo así importante, presidentes y demás. Pero esa mirada la tengo fija en la cabeza.
nada más demoníaco, ¿viste? Si vos conociste el infierno del Dante, no, pero conozco a alguien que seguro lo conoció, que tiene esa mirada. Terrible. Bueno, nada, obviamente era la época de Alfieri, de Ricardo el padre, ¿no? Y después el hijo que también hizo deporte, ¿no? Nada, había una gran camaradería entre todos los reporteros, por supuesto. Y bueno, ahí también ligué un monedazo en la cabeza. Fue muy gracioso porque estábamos cubriendo un partido de Argentina en donde Menotti estaba haciendo las últimas preparaciones para el Mundial. Cancha de Boca, estaba jugando, creo que con Inglaterra, si no me equivoco. Sí, con Inglaterra. Y el partido estaba empatado. De repente yo estaba haciendo el ataque argentino, van a patear un córner, me pongo enfocando hacia el área, tipo va a patear desde allí, y de repente siento un golpe en la cabeza y medio como que me desmayo y me voy cayendo para atrás. Me toco así y veo sangre. Oh. Nada, caí para atrás. No entendía qué había pasado, no sabía. Al principio cuando sentí el golpe pensé que me dio el pelotazo que pateó errónea puntería en la cabeza. El que me ayudó fue Leo Sabataro. Leo Sabataro fue el que me puteó por primera vez en una cancha porque era el primer partido que cruzaste. Levanté el codo en un penal. Estábamos todos atrás del arco, levanté el codo así. Y el monedazo te lo pegó él entonces. No, él vino a ayudarme y obviamente la foto que salió en Crónica de Leo sacando a Juancito decía, lo confundieron con un reportero inglés. Imagínate si desde la tribuna alguien le va a pegar una monedazo a él. Claro, yo estaba haciendo el ataque de Argentina, los tipos le tiraron la monedazo, la piedra al arquero de ellos. Bueno, nada, me sacó el Leo. ¿Y la publicidad? ¿Cómo llegaste de la cancha? Y la cancha era la publicidad. La cancha era como la pasión del reportero, la pasión de la fotografía documental. Y obviamente los colaboradores en su momento, por lo menos en aquel momento, teníamos mucho más trabajo en el momento de los partidos, porque la cancha era un partido importante, íbamos 8, 9, 10 fotógrafos. Después llegó un momento en que, claro, era muy mal pago el trabajo, ocupaba los fines de semana, lo que de alguna manera me alejaba más de la familia. Y por otro lado veíamos que en publicidad se ganaba bien. Cuando digo se ganaba bien es que yo hablaba con algunos colegas que ya tenían estudio y te decían, no, mirá, en la última campaña, no sé, tal cosa, me pude comprar un departamento. A mí no me tocó eso. Siempre en el momento equivocado, en el lugar menos adecuado. No, cuando yo empecé a hacer publicidad se ganaba bastante. Nunca esas cifras tan exorbitantes, pero se ganaba bastante. Y nosotros tuvimos el estudio como artista durante, no me acuerdo, desde el 79 hasta el 2001, en donde nos quebramos con toda la malaria esta de las cuestiones financieras y todo eso. Al principio se ganaba bien, después tenías que trabajar más para ganar bien, y a lo último es muy gracioso. Yo siempre cuento que te llamaba alguien por teléfono de una agencia, ¿no? Al principio te decía,
nos podemos juntar para ver, hacer una foto, necesitamos, te cuento cómo es. Después ya te llamaban y te decían, che, Juan, tengo que hacer una fotito. Claro, detrás de la fotito venía el presupuestito. Digo, no, yo fotitos no hago. ¿Cómo no haces más? No, yo hago fotos. ¿Por qué? No, digo, vos decís fotitos y después el numerito. Y era así. Si al principio te daban el laburo por la calidad del trabajo que hacías, y podías llegar a tener un trabajo en los principios de los 80, teniendo un presupuesto 20-30% más que otro colega, si pensaban que lo hacías mejor, te lo daban. Cuando nos retiramos del mercado, tengo para hacer una fotito, tengo 150 lucas, ¿te sirve? No me cierra. Ya está. Sí, me cierra. Era así, te decían así. Soy Jean. ¿De qué? Soy Jean. Sí. Pero bueno, son cuestiones más vinculadas con lo comercial, pero que hablan de dos cosas. Hablan de una actividad, un sector de la actividad económica que se tuvo que poner, en ese caso, a mi juicio, sí, un poco acorde con lo que pasaba en la economía del país, porque era un delirio. O sea, la publicidad se gastaban plata en la producción, pero pilas de plata. ¿Qué disparate? Una colaboración para el fotoperiodismo, te pagaban 2.000, una buena foto para un aviso valía 60.000. Era una cosa incomparable. Y al final nada, se daba esta otra situación que te daban la plata, pero aparte eso implicaba también una actitud, un pensamiento como de, la foto la puede hacer cualquiera. ¿Para qué voy a gastar más? Si este me la hace por el 10% menos, voy con este. Se pierde el valor de la experiencia y se va a un rendimiento numérico. Y después, bueno, soy muy afortunado porque mi generación ha vivido una cantidad tan grande de cambios. Uno a veces dice, pero yo una sola vida tuve y pasó todo esto. Porque cuando yo empecé, el negativo color era tan malo que la gente sacaba en diapositivas. Era por eso que sacaba en diapositivas, porque cuando sacaba el negativo color y haces una copia, era horrible. En la industria editorial pasaba lo mismo. Y claro, no podías usar negativo color porque... Entonces, advenimiento del negativo positivo color. Primer cambio importante. Aparición de lo digital, obviamente. Otro cambio sideral. A mí no me preocupó mucho la llegada de lo digital. La verdad, no me hice mucha mala sangre. Sí, si hubiera seguido en el campo de la publicidad, tendría que haberme puesto las pilas muy rápido con otro tipo de equipamiento, etc. Pero yo siempre pensé, al fotógrafo siempre lo van a necesitar, porque nosotros somos los que sabemos iluminar, los que sabemos encuadrar, los que vamos a darle un toque a la fotografía, y otro no. El que tiene una formación le va a dar un toque, y otro no. Claro, hasta que el avance del Photoshop hizo que algunas cosas cambien. Ya con la llegada de todas esas cuestiones hubo un cambio en la cabeza de los directores de arte. Porque el director de arte, si nosotros cambiamos con lo digital, el director de arte que crea el aviso cambia 10 veces más. Porque antes, para hacer un cambio de color en el fondo de un aviso, era un lío, para poder verlo era un lío. Ahora era un clic, ya está. Entonces, eso les dio un campo de trabajo totalmente distinto. ¿Hablo en chino o se entiende lo que quiero decir?
Y cuando, tanto en el periodo del periodismo como en la publicidad, vos lo contaste, inclusive que tuviste oportunidad de fotografiar, de estar con personalidades importantes del deporte, de la política, de la cultura, de la farándula. ¿No? ¿Vos te hacías fotos cholulas? ¿Vos sos cholulo? ¿Sabés que no? Soy muy poco cholulo. ¿Y cuál sería la excepción? ¿Cómo? ¿Y cuál sería la excepción? ¿Hay excepción? No sé si hay excepciones. Tengo muy pocas fotos al lado de gente famosa y en general son en situaciones que me parecen. Tengo una foto al lado de Axel Kicillof, porque estaba comiendo en una parrilla con mi familia, y cayó él, que vivía a 2 cuadras. Después me enteré, a llevar la comida al mediodía para la casa. Vamos a sacar una foto. Axel Kicillof en esa época era nada, un pibe que podía llegar a hacer algo. Tengo una foto con Moria. Esa foto con Moria, hacíamos los almanaques, las tapas de las revistas para la editorial de Fontevecchia, ¿no? Para Perfil. Estaba a 2 cuadras del estudio que teníamos con mi socio en Corrientes y Rodríguez Peña. Ellos estaban en Corrientes y Uruguay, y no tenían estudio. Entonces, durante una época le hicimos las tapas de las revistas. Y en un momento se les ocurrió hacer una foto, querían hacer el deseo de los argentinos o algo así. Una locura esta. Iba a ser una tapa doble que se abría, entonces en el kiosco. Y querían hacer la Moria Kazan y Graciela Alfano. Obviamente Graciela Alfano no quiso, obviamente digo porque es más bajita y no quería estar al lado de la otra señorita que era más alta. Y te pusieron una voz en lugar de Graciela. No, hicimos primero a Moria, sí, y después hicimos a Graciela Graciela Alfano, por un momento. así para allá. Una para adentro acá y otra para adentro acá, y después ellos se arreglaron. No había Photoshop. O sea, que ellos arreglaron en los talleres gráficos y qué sé yo, le pusieron un fondo azul, le aparecieron las dos ahí. Y en ese momento, me hice una foto con Moria. De las muchas fotos con artistas y modelos, se dio esa, que Moria era una tipa muy macanuda. No me saqué con Alfano, porque no. Pues dicen las malas lenguas que Rudy Hanna se podía enojar. Puede ser. Chiste para fotógrafos viejos, ¿no? Sí, ¿Acosta? sí, tal cual. Del Río, ¿te acordás del Río? Resultado que en realidad esa foto tuvo una consecuencia terrible, porque cuando mi hijo mayor la vio, el mayor de los 2 varones la vio, agarró la foto así y la tiró. Claro, tenía, no sé, 11 años, así. ¿Cómo puede ser? Mi viejo con otra mujer que no sea mi vieja, claro. La destruyó. Te frustró El estudio de publicidad podía pasar esas cosas, o podía pasar que venga un amigo de mis hijos y se va a la heladera y encuentra una copa de helada, ¿viste? Una copa de helado así con una pinta extraordinaria, hecho con espuma de afeitar. Con queso crema al que le exprimíamos el jugo, el suero, para que quede más espesito, y armábamos la copa y le poníamos colorante para que tenga el color del gusto que queríamos hacer. Y viene un día, el chico que está fotografiado en el catálogo de la muestra de fotograma, ese chico viene un día y dice: Juancito, ¿puedo tomar un helado de la heladera? Bueno. Y al rato viene con la copa ese.
esta frutilla está rara. O sea, tiene gusto. Escúchame, Juanpi, le digo, Juanpi, le digo, yo te dije que en un estudio de publicidad tenía que tener cuidado con todo. Ni las golosinas, ni los helados. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué me estoy comiendo? No, tranquilo. Mal no te va a hacer, pero es queso crema. Pero bueno. Bueno, abrimos un poquito el micrófono por acá, ¿sí? Así me ayudan. ¿Quién le pregunta algo a Juan? ¿Cómo, perdón? Me quedé con la curiosidad que ya ve la película de Sara Facio, te nombra. Y dijo que eres un purrete, ¿Era un purrete. Sí. Eras muy chiquito. Un polluelo. Un polluelo, dices. Bueno, esa experiencia, ¿no? En realidad nunca me lo dijo en la cara. No, yo era integrante del CAF, del Consejo Argentino de Fotografía, y era el más joven. En el Consejo Argentino de Fotografía estaban Sara Facio, Alicia D'Amico, Cristina Uribe, que era la socia de ellas en la azotea, una fotógrafa guatemalteca, Eduardo Comesaña, un extraordinario reportero gráfico, Andy Goldstein, docente que tuvo durante años su escuela de fotografía, Annemarie Henry, que no necesita presentación, y yo. Y yo era más chico, entonces, pibe de los mandados era yo, el polluelo. No, con Sara tuvimos durante mucho tiempo una relación así de amistad y de respeto por la opinión y por lo que pensábamos de la fotografía. Después la vida nos fue medio como separando. Algunas actitudes mías que por ahí no le gustaron, algunas actitudes de ella que por ahí no me gustaron, pero yo para Sara no tengo más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento, ¿no? Para criticarla, que hay otros, que en general tienen un tinte tan mediocre que no me gustaría estar en ese grupo. Sara ha sido una persona que le dio a las y los fotógrafos argentinos un empuje muy importante a través de sus contactos en el exterior y con la editorial que fundó, de modo que más allá del carácter y de las peleas que haya tenido con algunos por el carácter y su forma de pensar en alguna cosa, más allá de eso, creo que es una figura absolutamente irreemplazable dentro del campo de la fotografía. Más, creo yo, más como gestora, a lo mejor eso no le gustaría que lo diga ella, ¿no? Pero más como gestora y como impulsora, tal vez, que como influencia como fotógrafa. Esta es mi opinión personal y no necesariamente hay que compartirla, pero personalmente lo veo por ahí. Acá, ¿qué tal, Juan? Mi pregunta es, ¿de qué manera te marcó o no en tu adolescencia, no sé exactamente qué edad tenías, la figura de Pedro Otero de Avellaneda en tu formación como fotógrafo? ¿Quién? Perdón. Pedro Otero de Avellaneda es mi único maestro. O sea, si yo tengo que reconocer a algún maestro, es Pedro Otero de Avellaneda. Insisto con el de Avellaneda porque a él le gustaba que se mencione la localidad a la que pertenecía. Es un fotógrafo con el que yo me inicié. Bueno, voy a ser breve para no aburrir, pero digo, después de haber rendido mal un examen en Bellas Artes, porque yo quería ser pintor cuando terminé la primaria, me agarré una crisis así medio adolescente y dejé de dibujar y pintar, y al poco tiempo, al año o a los 2 años,
me empezó a interesar la fotografía por esta magia de que si metías una cosa en el líquido tal, aparecía una imagen, toda esta historia. Y mi papá, que siempre me apoyó en todo lo que fuera una carrera que tuviera que ver con las artes, me volvió a apoyar, ya me había apoyado con lo de la pintura. Entonces, un verano fui como aprendiz a un laboratorio, que obviamente el primer día me hicieron oler ácido acético, casi me muero. Tenía yo en esa época 15 o 14 años. Y el otro año fui al estudio que estaba frente a rentas de la municipalidad. Cuando yo me va a venir a la cabeza el nombre, era uno de los estudios más prestigiosos de Buenos Aires para fotografía de eventos. Fui ahí como aprendiz y al tercer año mi viejo consiguió contacto con Pedro Otero a través de un director de la orquesta de Teatro Roma que era muy amigo de él. Y fui a hacer un taller de 3 meses con Pedro Otero en el verano, en las vacaciones del colegio. Y cuando terminó, estaba terminando el taller, le digo, Pedro, a mí me gustaría seguir estudiando fotografía. ¿Qué hago? ¿Dónde tendría que ir? ¿Cómo? Pero, ¿por qué querés? Porque a mí me gustaría por ahí ser fotógrafo. Me interesaría, ¿verdad? Bueno, déjame pensarlo. Con el tiempo me enteré que obviamente en la semana Pedro habló con mi viejo. Mi viejo le dijo, sí, está todo bien, decirle, sí, fíjate qué se puede hacer. Él no quería meter la pata con por ahí mi papá quería que yo fuera militar o abogado, qué sé yo. Entonces, a la otra semana Pedro me dice, bueno, tengo que hablar con vos, Juancito. Si vos me venís un rato antes, me preparás el café, me lavás la cubeta, me preparás toda la temperatura de los líquidos, me mantenés el laboratorio bien, yo te enseño fotografía. Bueno, o sea que es lo que quería que le asista a él en los cursos, en los talleres. Sí, Pedro. Yo vivía en Villa del Parque, para ir a Avellaneda tomaba 2 colectivos, transbordaba en Plaza de Mayo. Ese día de la emoción, desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo no tomé colectivo, vine caminando. Yo no podía creer, porque para mí, que Pedro me diga eso, era como que Picasso y Cartier-Bresson juntos me lo habían agarrado del hombro y yo, pibe, quédate por acá que te vamos a dar una mano. Era el sumum del sumum. Y así fue como empecé. A la 4ª clase, que yo era asistente de Pedro me dice, Juancito, la semana que viene tengo que ir al médico, así que voy a venir un rato más tarde. Pero 20 minutos, media hora, ¿no? Pero bueno, no importa, no hay problema, empezamos media hora más tarde. No, empezá vos. ¿Cómo empezás vos? Sí, escuchame. Los terciosaurios, la composición, ya lo escuchaste, ya lo sabés, no, ya lo explicaron. Son pavadas. Pero yo no hablé nunca de esto. Pero ¿cómo no vas a poder hablar de los terciosaurios, todo eso que yo te expliqué el otro día? ¿Verdad? Bueno, imagínate, yo 2 días sin dormir porque yo tenía 16, 15, 16 años y al taller de Pedro Otero venía gente grande, era un taller. Y bueno, empecé con los terciosaurios. Y al rato llegó Otero, todo bien. Y con él, de alguna manera, aprendí no solamente fotografía, sino aprendí a tener pasión por lo que uno hace, ¿no?
un tipo muy apasionado. Tenía frases así que para la época eran absolutamente permitidas y a la vez muy, muy gráficas, ¿no? Decía, por ejemplo, para ser artista tenés que poner huevos sin ser gallina. Bueno, no hay duda de que es así, te decía. Si no estás dispuesto a correr riesgos, dedícate a otra cosa. Bueno. Y fue el único maestro que tuve. Siempre hay una diferencia entre maestro y profesor que yo sostengo. Por eso cuando me dicen maestro, aparte de sentirme un poco grande ya, no digo viejo, pero sentirme un poco grande me resulta un halago siempre muy, muy sentido. Creo que entre el maestro y el profesor hay una diferencia y para mí él fue mi maestro. Me enseñó muchas cosas. En algunas cosas, solo en algunas, aprendí también mucho de Sara, ¿no? Y también de Anne-Marie. Y también debo ser honesto, yo aprendí muchísimo de mis colegas. De mis colegas y de mis discípulos, o sea, de la gente que en algún momento estudió conmigo. O en mis talleres, o en la UNSAM, donde dirijo la carrera de fotografía, ¿no? Yo no voy a decir que enseñando se aprende como una actitud así lineal, porque sería falso, por lo menos no lo pienso así. Pero enseñando necesariamente te tenés que actualizar. Y eso te obliga o te empuja a determinados aprendizajes. Yo soy afortunado porque tengo una familia hermosa y afortunado porque tengo una cantidad muy grande de ex alumnas y alumnos que quiero y que me quieren, y eso para mí es muy importante en la vida, ¿no? Tener afecto, reunir afecto, y ese tipo es como para mí muy importante. Yo les decía hace un rato, saltando a otro tema, que era un tipo de suerte porque viví esas transformaciones, ¿no? Primero llegó lo digital, se cayó el muro de Berlín, estuvo el Mayo francés, o sea, ni que hablar de lo que pasó a nivel de la política y de cómo estamos viendo que estas fuerzas de la reacción, digamos así, que vienen del conservadorismo, se repiten, ¿no? Históricamente como si fuera un loop, como si fuera una repetición de, digamos, aquellas libertades y posibilidades creativas de los 60 y los 70 que empiezan a declinar en los 90. Obviamente todos sabemos qué es lo que pasa con el neoliberalismo y seguramente todavía no entendemos bien por qué llegamos hasta donde estamos, en donde no solamente aquí, sino en todo el mundo hay una mezcla de censura de libertades, de reacciones contra las demostraciones de amor, de implantar violencia y odio desde distintos modos, ¿no? Desde los modos más notorios y violentos hasta los más sutiles y menos notorios. La otra transformación que viví, o que estamos viviendo ahora, es el auge o la irrupción de la inteligencia artificial, que también seguramente va a implementar un cambio importantísimo en nuestras maneras de vivir. Nosotros pensamos que con el advenimiento de lo digital, las cámaras digitales cambiaron nuestras vidas. En realidad yo les
invito a pensar un rato si el cambio de la cultura digital está en el uso de las cámaras digitales o está en cómo nos cambió la vida, la internet, las redes sociales y toda esta parafernalia de cosas que nos rodea. Estamos a 2 clics de cualquier cosa, de lo bueno, de lo malo. En mi juventud o en mi adolescencia, una revista pornográfica era hay que espiarla del tío o hay que espiarla del otro. Hoy estás a 2 clics de cualquier cosa, ¿no? Lo terrible es que estás a 2 clics del juego también. Y que este desenfado en el uso de las redes llega a situaciones que resultan increíbles. Digo, la conflictividad que trae el tema del juego en adolescentes y jóvenes es terrible. Y vos ves que cadenas de grandes compañías de apuestas terminan siendo auspiciantes de nuestra selección de fútbol. O puede mañana ser auspiciante de alguna otra cuestión ligada con la vida sana, teóricamente. No sé, me parece que estamos en un momento en donde los negocios, más que nunca, se adueñan de la situación y desplazan a algún tipo de valores que, mirá, hasta uno tiene que, con cierto temor, hablar de valores, ¿no? Porque claro, uno dice valores y enseguida aparece la imagen del conservador, de los valores tradicionales así respetados de Dios, familia y propiedad, cuando en realidad estás hablando de otros valores. Estás hablando de cosas que no necesariamente son esos valores que han implementado como los únicos que se refieren con ese nombre. Hacemos 2 preguntitas más. Ahí va. Hola. ¿Podés contarnos un poco cómo haces el pase de la fotografía comercial a tus laburos personales, a tus proyectos como Malvinas o todo lo que has ido desarrollando antes? ¿En qué momento haces el paso y cómo lo desarrollaste? No, en realidad nunca hubo un pase. Quienes me conocen saben que pongo este ejemplo mucho. Yo soy un fanático de la letra Y, en desmedro de la letra O. Es decir, yo siempre entré a la fotografía por curiosidad y para hacer fotos que me gustasen y como forma de aprender el uso de un medio para expresarme. Con el tiempo me di cuenta que no era un lenguaje, que el lenguaje es otra cosa, en fin, un montón de cosas. Pero al principio lo que yo quería hacer era fotografía que fueran buenas imágenes y expresarme a través de ellas. Después la fui incorporando a querer dedicarme a esto de manera exclusiva, le fui incorporando formas que me permitiesen ganarme la vida. O sea, al principio Photogen se ocupaba de sacar sus señales en el barrio. Y con eso compraba los rollitos en el laboratorio que era el baño de mi casa, revelaba, toda esa historia. Y después, nada, empecé a trabajar en ACFAC, que tenía una conexión relativa con lo fotográfico directo, porque era técnico en el departamento técnico había que hacer muchas pruebas, capacitaciones con los materiales sensibles. Y después empecé con el fotoperiodismo y en paralelo con la publicidad.
pero nunca hubo un estar en lo comercial y pasarme a lo que sería autoral o a la inversa. Siempre fue agregar. Mi sueño, cuando yo tenía 20 años, o 22 o 23, era llegar a los 50 y poder vivir como Sara Facio vivía en aquella época, que yo la tenía ahí, lo conocía. Vivir de lo que hacía vinculado con su hacer, vinculado con su obra. Dice, no, esto no voy a poder nunca. Y bueno, después no pude nunca vivir de mi trabajo autoral, pero sí pude vivir dando clases, haciendo curaduría. Yo empecé a interesarme por la curaduría muy tempranamente, en los 80, principios de los 80. ¿No? Como que entre la docencia, la curaduría y los trabajos comerciales, estaba medio en el campo, pero la fotografía autoral era un lujo dentro de ese contexto. De modo que siempre fui sumando eso. Hoy me doy cuenta que desde los casamientos hasta cualquiera de las cosas que hice, siempre las pensé desde un lugar en el que le pude extraer algo de beneficio para conocer técnicamente o entender una situación de la relación entre personas de otra manera. Todo me fue sirviendo para crecer, ¿no? Recién hablabas como el roce con la curaduría, todo eso, y me he olvidado, pero como los buenos años 90, cuando estabas a cargo del Instituto de la Galería San Martín, ¿no? ¿Querés que podrás contar un poco algunos de esos recuerdos? Sí. Porque para mí, joven, adolescencia o principio de la fotografía, ir a pasar por ese pasillo era como una bendición. Entonces, ahora que me cierra que sos vos y que nos conocemos, yo me agradecerte, me gustaría que refresques alguna de esas cosas. Gracias. Sí. Sara creó la fotogalería en 1985 y a los 10, 11 años, una cosa así, estaba pensando en retirarse de la fotogalería. Entonces me convocó para, de alguna manera, ofrecerme la posibilidad de ser continuador, ¿no? Trabajé 2 años como ayudante de ella, ad honorem, o sea, yendo a ver cómo era el manejo, a colgar las muestras, a trabajar en esta situación. Y en un determinado momento, para octubre, no me acuerdo ya de qué año, creo que 96, bueno, no. Yo dirigí después como 15 años la fotogalería. Me dice, Juancito, desde el año que viene la dirigí vos. Me corrió frío por la espalda. Yo estaba, digo, ¿cómo? Vos me dijiste que me ibas a avisar con tiempo. 3 meses, poco tiempo. Ya hicimos la programación. Sara, pero ¿vos pensás que yo en 3 meses voy a estar dirigiendo la fotogalería? Sí. Claro, ella había armado una salida para su ocupación en el Bellas Artes, o sea, para encargarse de darle un empuje fuerte a la fotografía en Bellas Artes. Sara era muy particular, no me lo decía así. Sara hacía un libro sobre tu obra y cuando lo tenía terminado te decía, hice un libro sobre tu obra.
Está buenísimo, pero escúchame, no me preguntaste. Bueno, era así. Yo creo que era muy dura, pero era muy buena. Concretamente me ofreció eso y yo pensé, ¿por qué esto no me viene dentro de 15 años? Me tiene que venir ahora. Bueno, y nada, lo decidí agarrar. Ese momento era también una decisión que tomamos en familia, sobre todo con Marta, ¿no? No dejé el estudio de publicidad, sumé la actividad de la fotogalería, aprendí a hacer gacetillas, aprendí a hacer textos de catálogos, me fue muy útil para empezar a pulir la situación esta de la escritura sobre temas vinculados a la fotografía. Tomé 2 consejos muy importantes de Sara. Me dijo, bueno, lo primero, si no tenés piel de elefante, anda tratando de, porque te van a criticar. ¿Cómo van a criticar? Sí, te van a criticar, haga lo que haga, te van a criticar. O por una cosa, o por otra te van a criticar. Bien. Y la segunda cosa, no manejes nunca presupuesto. En una organización pública, trata de evitarlo. ¿Y cómo hacer? El catálogo sale por publicaciones, acá del teatro, es una pieza más de publicaciones. Y los marcos están y los cartones te los compran. Se hacen los calados y sale con frita. El día que vos tengas un presupuesto, vas a armar tu programación con un presupuesto de 100.000 aprobado. En marzo van a venir, llega el Bolshoi, así que de los 100.000 te quedan 30. Y vos armate una programación para 100.000, entonces no. Y la otra cosa, si vos manejás plata, vas a ver que la lista de gente que quiere estar en tu lugar aumenta considerablemente. Si no manejás guita, quédate tranquilo que nadie te va a hacer luchar el piso. Tomé los 2 consejos, porque me parecieron atinados. Obviamente hay situaciones en las que se puede y otras situaciones en las que no. Yo he tratado de ser siempre muy honesto con las devoluciones, porque cuando tenés que empezar a decir más no que sí a las propuestas de exponer, a algunos se le complica, más si uno no tiene un muy buen manejo del tema del poder. Y yo en algunas cosas lo puedo manejar bien y en otras no. Entonces, mi manera de pensarlo fue, bueno, yo lo que tengo que hacer es siempre decir lo que pienso del trabajo que veo. Como para que un colega o la colega hacer una composición de lugar, y si no cree que yo soy sincero, es un problema de quien escucha. Si yo decía, mirá, está bueno, ¿por qué no nos vemos en un año? Seguir hablando de esto, ¿por qué no nos vemos en un año? Estaba diciéndolo de buena onda, o sea, porque veía que, obviamente que uno como fotógrafo o fotógrafa muchas veces siente que esa respuesta es seguir participando, ¿no? Es muy difícil, yo creo que hay muchas cosas que para uno como fotógrafo que pasan, o fotógrafa que pasan por fuera de la práctica en sí. A mí me sirvió mucho, obviamente, trabajar de ese otro lado del mostrador para entender un montón de cosas. Cuando digo que los fotógrafos y las fotógrafas tenemos que manejar algunas cosas, son entender desde dónde nos hablan quienes nos hablan, ¿no? O sea, ¿desde dónde me habla esta persona a la que estoy escuchando? Les pido disculpas a todos quienes me escucharon esta explicación en los talleres, pero voy a hacerla ahora. Ante una situación de revisión de portfolios, sale una persona y dice, ¿cómo te fue? Extraordinario. No sabes. ¿Qué pasó?
se quedó sin habla. Una cosa... ¿Pero qué? No, se quedó tan emocionado el revisor que no emitía palabra. Y terminó como se dio alguna devolución. Sí, me dijo que le parecía extraordinario, que estaba totalmente conmovido. ¿Y te va a publicar algo? ¿Va a hacer alguna exposición con lo tuyo? No, pero ¿no sabés el contacto que hubo una cosa? Salió otra persona de la misma revisión. ¿Cómo te fue? Como el culo. No me dijo nada. Miró todo el trabajo, no me dijo nada. Pero ninguna devolución, nada. Nada. Ninguna devolución, nada. No, evidentemente no le interesó. Es decir, claramente uno de las dos personas, de alguna manera, no entendió desde dónde le hablaba la persona que le decía eso. Es muy importante entender desde dónde me habla el que me habla. ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar estás parado el que me está diciendo esto? Obviamente en la fotogalería encontrás estos colegas que tienen una obra casi lista, otros que tienen una obra extraordinaria y están para que uno diga, bueno, hasta tal fecha, y encontrás otros que te dicen, ¿qué es un portfolio? Cuando le decís, bueno, mostrame un portfolio de tu trabajo, ¿qué es un portfolio? A veces ya no tenés ni que hablar, porque, digamos, le podés aconsejar algún taller, pero no podemos hablar de exponer en la fotogalería si no sabés qué es un portfolio. Está claro. Así que la experiencia en la fotogalería me resultó muy interesante por muchos motivos, por esto que estoy explicando, por darle una impronta personal al espacio. Cuando uno mira los espacios de exhibición, si están bien dirigidos, si de alguna manera tienen una coordinación interesante, esos espacios empiezan a tener una línea, empiezan a tener de alguna manera un tono, si querés. De modo que la programación de un espacio público para mí siempre fue que no solamente estén las corrientes que me interesen a mí, porque no es mi galería, es la galería que yo dirijo con los dineros de la gente. Entonces, ¿tiene que haber excelencia? Sí. ¿Tienen que ser todas fotos que me interesen o toda obra que me interese a mí? No. Tiene que ser pluralista como para que estén esas distintas tendencias que conviven en la contemporaneidad y también dar de alguna manera un perfil desde el punto de vista del espacio congruente, coherente con mi forma de pensar. En ese sentido es donde probablemente hayan surgido las mayores diferencias con las propuestas de Sara. Para mí la fotografía es mucho más que solo la fotografía de exhibición, que solo la fotografía del museo o de la galería. Para mí la fotografía es el fotoperiodismo, la fotografía publicitaria, el álbum de familia, la fotografía pornográfica, la fotografía aplicada a los rayos X, tanto medicinal como industrial. O sea, hay un cúmulo de situaciones, la fotografía del siglo XIX, hay un cúmulo de cosas que exceden lo que sería esta definición de fotografía del campo autoral y que para mí conforman lo que en realidad es la fotografía. Y me parece que la fotografía es muy importante entenderlo porque definen nuestras identidades muy fuertemente.
Pensar que las fotos del álbum familiar, o pensar que las fotos que uno ve en los cementerios cuando va a ponerle flores a algún pariente, que las fotos que están en las tumbas no nos afectan, es estúpido, ¿no? Pensar que los carteles, buenos o malos, no nos afectan en términos de la formación nuestra, es estúpido. De modo que la fotografía autoral, la fotografía creativa, el mercado del arte, como lo queramos llamar, es solo una parte de lo que para mí es la fotografía. Y traté de llevarlo a la práctica, y entonces de repente instauramos con Abel Alexander un ciclo que era 1 o 2 veces al año una muestra dedicada a la fotografía de las colecciones argentinas del siglo XIX. O con Luis Príamo, de repente alguna muestra sobre el proceso de reconstrucción de La Plata, me parece que habíamos hecho, ¿no? O el transporte. Sí, mostrar no solamente la fotografía autoral, y en ese campo ser amplio en las tendencias, sino también ser consciente de estas distintas aplicaciones. El otro gran cambio, o los dos otros grandes cambios que hubo durante mi gestión comparando con Sara, fue que decidimos que las muestras terminen siendo cada 2 meses y no cada 1 mes. Esto fue en los últimos 2 años de mi gestión. Uno puede desde afuera decir, quería laburar la mitad. No era quería laburar la mitad. Es que hay una relación entre el tamaño de la ciudad en donde estás, la cantidad de habitantes que tiene esa ciudad y la oferta cultural y artística que hay. Entonces, cuando vos te das cuenta que hay un montón de gente que se perdió la muestra porque había mucha cosa para ver y 1 mes no alcanzó, empezás a pensar en términos, entre comillas, más fríos, el esfuerzo que hice, ¿se potencia o no se potencia con 2 meses en vez de 1? Y es donde te das cuenta que para una ciudad como Buenos Aires, poner el esfuerzo que demanda una muestra y necesita 2 meses. 1 mes es medio poco. Y entonces empezamos a trabajar en los últimos 2 años con esos 2 meses. El otro cambio importante que se dio, aparte del cambio de impronta que comenté recién, antes y el tiempo de exhibición ahora, el otro cambio que se dio es que después de la gestión de Sara, prácticamente con el cambio de gestión, hubo 2 situaciones importantes. La primera es que las embajadas del exterior, con sus departamentos culturales, dejaron de promocionar hacia el exterior de sus países la obra de sus autores. Entonces vos tenías British Council, Goethe Institute, la Alianza Francesa, que te traían muestras armadas y te las ofrecían. Para el año que viene vamos a tener en marzo tal muestra. ¿Te interesa? ¿No te interesa? A mí me interesa, pero en abril. Fíjate si la puedes acomodar. Y vos armabas tu programación contando con esos apoyos. Eso desapareció. No, por lo menos se redujo muchísimo. Y por otro lado, el costo de traslado de las muestras o de las fotografías empezó a ser cada vez más elevado y más complejo. ¿Por qué? Porque si creemos que lo que hacemos tiene un valor económico, y la aduana te dice, escúchame, tiene un valor económico, tenés que pagar impuestos. Es así. Si sale del país, o haces un trámite de exportación transitoria que te obliga a hacer una serie de papeleos para que después pueda volver y no tenga que pagar impuestos, o tenés que pagar unos impuestos. Para que se den una idea, cuando hicimos en el 2015-2016 esa gran muestra de fotografía latinoamericana en el CCK, en el CCK, hoy puede haber un formal cambio de nombre. En el CCK. Hicimos esa muestra de fotografía latinoamericana, traer una obra de Ecuador,
clavo a clavo, o sea, de ahí hasta acá y vuelta, con el seguro, una obra valuada en algo así como $2.000 por la autora, salía alrededor de $16.000 en términos del transporte y seguro. O sea que exhibir una obra desde el Ecuador te costaba $16.000 si lo hacía por derecha, si iba todo. Entonces, lo que hubo fue un cambio muy importante del perfil de muestras, del perfil de la programación. Al dejar de tener esta participación extranjera, o reducirla, ¿qué hacemos y cada vez más a los colegas argentinos, obviamente, y cada vez más a la fotografía más joven, que de alguna manera tuvo en la fotografía también una posibilidad de ser exhibida, cuando en realidad antes era más un espacio para quienes ya tenían una carrera mediana para arriba, ¿no? Esos fueron de alguna manera cuestiones que se cambiaron en esta gestión que yo llevo adelante. Bueno, vamos cerrando. Tengo para darle una noticia. Este caballero fue nombrado recientemente ciudadano... No, perdón, lo voy a leer porque si no me olvido. Personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Esto no lo sabe nadie. Pero aparte de eso, una cosa mucho más modesta, es que lo elegimos a este señor, a este caballero, que es actor también, lo vimos en películas, ¿verdad? Sí. Darle una distinción muy modesta entre nosotros y nosotros participamos de cada una de las bienales. Desde hace ya varias ediciones venimos eligiendo hacer esto con alguien a quien en primer lugar queremos mucho, y que es una distinción por la trayectoria, por la calidad de persona que es y por el legado que va dejando en la fotografía argentina. Y Juan es una persona que reúne esto con una síntesis, pero casi absoluta de ello. Así que entonces simplemente le voy a entregar un recuerdito, como para que lo tenga por ahí en su estudio. Y nada, un abrazo muy fuerte, muy grande. Yo les agradezco muchísimo. Yo les dije que aprendí mucho de mis colegas. No se dan cuenta lo emocionante y lo feliz que me pone recibir el aplauso de mis colegas. No se dan ni idea. Todos los reconocimientos que he cosechado están dedicados
primero y antes que nada a Martita, que es mi compañera. Y a mi familia, a mis hijos, etcétera, que siempre me apoyaron y se bancaron que de repente no esté en algún evento, etcétera. Y quiero agradecérselo también a todos los colegas a los que dije que aprendí mucho. He leído mucho, he trabajado mucho en formarme teóricamente, si querés, o como sea en ese lugar, ¿no? Pero el aporte de los colegas siempre fue muy importante. Diría que es el más importante, ¿no? Yo quisiera agradecerle mucho a Julio y también a todo el equipo que trabaja con Julio. Hay dos cosas que son fundamentales para mi modo de ver en un agradecimiento de este tipo. Sentir que se cumplió profesionalmente con las expectativas que siempre uno tiene y son siempre altas, y la calidez en el trato. Yo hace mucho que prefiero trabajar con gente como uno, ¿viste? Y no con artistas o curadores de capa roja y sombrero negro que andan pululando por el espacio y se creen que son Gardeles, ¿no? Cuando no son ni siquiera un Néstor Fabián. Pobre Néstor Fabián. Julio me invitó a la Bienal. Me dijo de hacer una muestra y que iba a ser como el invitado homenajear. Y bueno, me planteó en su momento toda la situación que sabemos que se vive para organizar un evento de este tipo. Y para mí, que suelo venir cuando puedo a la Bienal, esto se convirtió en una obligación. Dar una mano a un amigo, pero dar una mano a todos, en el sentido de apoyar en una situación tan extrema el evento que él lleva adelante. Y que sigue siendo, me parece, el punto de encuentro entre colegas más estrecho que hay, porque el Festival de la Luz, con el que he colaborado mucho tiempo, nunca llegó a permitir, por la misma estructura del festival, que es distinta a la de un encuentro de esta naturaleza, nunca llegó a tener este nivel de comunicación y de contacto personal entre colegas. Y esta Bienal me parece que cumple ese rol, y lo cumple con creces, por esto que digo, porque el equipo que siempre tiene Julio trabajando, que no sé cómo hace para conseguir tanta gente tan buena. Esclavitud se llama. Esclavitud, sí. No, digo, es realmente muy notable. Nada, estoy muy emocionado y muy feliz, y nada, gracias por estar y sigamos juntos, que juntos vamos a poder. Juntos vamos a poder. Y yo decía ayer, cuando me tocó hacer una pequeña síntesis de lo que hicimos con el trabajo del grupo, con las chicas, que si no es tiempo de batallar en el mano a mano, ahí en la trinchera, es tiempo de crecer. Si no se puede pelear así, hay que guardarse y crecer. Pero no hay que dejar de crecer. Lo peor que nos puede pasar es que hagamos una siesta, ¿viste? Estos tipos han conseguido que no tengamos ni que quemar libros. La gente ya no los lee. No tienen ni que censurar los libros. Porque la gente ha perdido interés en... Bueno, tratemos de incentivar eso,
tratemos de crear condiciones para que eso se vuelva a dar. Me parece que ese es el crecer. Ese es el crecer. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, gente querida.